Hoy yo quiero comenzar contándoles una historia, familia, de una experiencia que me pasó no hace mucho. El año pasado, en abril más o menos, mi esposa había viajado a Argentina y ella llegaba en un vuelo de conexión Dallas y de Dallas a College Station, para aquellos que conocen más o menos. Así que yo tenía que ir a College Station a buscarla. Sin embargo, yo vi el pronóstico del clima y yo vi que por la hora más o menos que iba a llegar iba a haber una tremenda tormenta. Así que yo dije, seguro van a cancelar el vuelo y ella se va a quedar atascada en Dallas. Y yo no quiero que pase eso, así que rápidamente hablé con el pastor Montrosa y dije, pastor, me voy para Dallas a buscar a mi esposa, estoy haciendo todos los planes y me fui. Yo estoy viendo el pronóstico y veo que sí va a venir una lluvia. Yo dije, bueno, si cancelan el vuelo, quiere decir entonces que fue buena decisión que me haya venido. Si no lo cancelan, ya voy a mitad de camino y me quedo ahí en College Station a esperar. Como sea, me sale bien salir más temprano en caso de que cualquiera de las dos cosas pase. Así que salí, pero cuando me llega un mensaje al celular que cancelaron el vuelo, yo dije, ahora sí, tengo que darle con todo hasta Dallas. Y comencé, iba en la ruta como a 92 millas por hora en una de 75. No sigan este consejo, no es porque el pastor lo dijo hay que hacerlo, no, este es un consejo equivocado. Y ustedes van a ver lo que me pasó, porque en eso yo estoy a esa velocidad y de pronto veo por el retrovisor y veo un carro que no nos gusta ver. Todavía no había puesto las luces. Veo el carro y yo bajo y freno y me quedo así tieso, como que, ay, que no me pase nada. Que no sea un policía, que sea cualquier otra cosa menos un policía. Y bajo la velocidad y veo 75 normal, pero el carro sigue pegado aquí. Me cambio yo de dirección para que pase y se me pone atrás también. Y después de un ratito, ¡uy!, pone las luces. Ay, sí era. Así que inmediatamente me bajo. Y ahí bajo la ventana, con los brazos allí, esperar a ver qué es lo que va a pasar. Y en esa situación llega el policía. ¿Usted sabe por qué lo estoy deteniendo? Y yo sí, porque yo iba speeding. Entonces, ok, licencia, usted sabe todo lo que piden ellos. Y en ese momento él me dice, ¿y por qué va tan apurado? Y yo, bueno, lo que pasa es que voy a buscar a mi esposa. Ella está llegando a Argentina y ella llega a tal hora y se viene una tormenta y quería llegar a tiempo para que no nos agarrara la tormenta en el camino y al mismo tiempo para que no estuviera esperando tanto tiempo allá. Pero bueno, no hay excusa, yo sé que venía rápido, no hay ningún motivo para ir a esta velocidad. Así que en ese momento él se quedó un rato y después de un tiempito que pasó, él vuelve, me da y me dice, te voy a poner un warning por la velocidad. Ibas bien alto, pero ya veo que, digamos, no era porque estabas loco, querías disfrutar de la velocidad, sino que tenías una cuestión. Pero veo en tu driver's license que no cambiaste la dirección de donde tú vivías. Y tú me dijiste que vivías en este lugar. Y sí, yo me había mudado para acá, para el lado de la iglesia, pero yo no había cambiado la dirección que tenía allí. Y eso se pasan los 30 días y después ya es un problema. Entonces yo le dije, sí, es verdad. Y por esto sí te voy a dar un ticket. Y yo, no puede ser. O sea, me pararon por una cosa y terminaron poniéndome un ticket o una cuestión por otra cosa. Y me tengo que presentar en corte en un pueblito por allí que queda en camino. Ni siquiera es en Houston que yo puedo ir rápido, sino que tengo que ir para allá. Al final lo resolví con un par de llamadas y haciendo el cambio de dirección de la manera más rápida. Y ese pago al final no fue tanto como debió haber pagado. Pero lo que aprendí en ese momento es que si nosotros estamos haciendo las cosas bien, no tenemos temor de nada. Pero si estamos haciendo las cosas mal, tenemos que tener miedo por lo que estamos haciendo mal y por cualquier otra cosa que nos puedan descubrir si nos examinan por algo que estamos haciendo mal. Y en base a esta experiencia, yo me identifico mucho y tal vez me comparo un poco con el caso del profeta Daniel. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel. Y para abrir nuestras Biblias vamos a hacer una breve oración. Señor, gracias porque nos permites estar aquí en tu casa para adorarte y glorificarte. Instrúyenos en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Daniel capítulo 6.
Comienza el versículo 1 diciendo: Darío tomó la decisión de constituir sobre su reino 120 sátrapas que se encargaran del gobierno. Sobre ellos puso a 3 gobernadores a quienes los sátrapas debían rendir cuentas para que los intereses del rey no se vieran afectados. Uno de los 3 gobernadores era Daniel. Así que habían un montón, 120 de esos sátrapas, que podríamos decir son tipo gobernadores, personas encargadas de una determinada provincia, departamento, estado, región, de todo el imperio de Medo-Persia. Pero sobre estos 120 habían 3 que eran los más importantes, los más influyentes, y uno de ellos era Daniel. Y miren lo que dice el versículo 3. Dice: aunque Daniel estaba por encima de estos sátrapas. Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo por sobre ¿qué? Todo el reino. Yo me imagino la confianza que tenía el rey, en este caso Darío, para poner a Daniel por sobre todo el reino. Debió haber sido tal, que yo no sé en cuánto tiempo, pero en poco tiempo que tenía allí, porque aparentemente estaban estructurando el reino por sátrapas, estaban definiendo quién iba a quedar arriba, quién iba a quedar abajo. Ellos acababan de ganar al imperio babilónico y en ese contexto ya Daniel se ganó la confianza del rey Darío, tanto que lo quiere poner por sobre todo eso. Y el versículo 4 dice: por eso los gobernadores y los sátrapas buscaban la ocasión de acusar a Daniel en lo que tuviera relación con el reino, pero no podían hallarla, ni tampoco acusarlo de ninguna falta, porque era confiable y no tenía ningún vicio, ni cometía ninguna falta. Increíble, ¿no? Yo no sé si usted en algún momento ha escuchado este dicho, pero bueno, todos somos humanos, todos pecamos, todos cometemos errores. Pero parece que la Biblia en algunas ocasiones da descripciones de personajes que sabemos que eran pecadores porque no hay justo ni un uno, también dice la Biblia. Pero la descripción que dan es de hombres intachables, personas que parece que eran justos. En el caso de Job, por ejemplo, justo, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, Daniel. Y vemos personajes que la descripción que Dios mismo da de ellos es recta en todos los sentidos. Y no solamente ellos, sino también los mismos enemigos. Y yo no sé en qué momento nosotros hemos llegado a pensar que tener un carácter justo, recto y bueno es algo imposible, cuando en la Biblia vemos ejemplos de casos que no son Jesús, que lograron vivir una vida recta, pura, a pesar de las condiciones pecaminosas, a pesar de los desafíos que como humanos tenemos todos, pero lograron ser un ejemplo. Un ejemplo que aún los enemigos que querían buscar alguna razón para atacar, no encontraron ninguna. ¿Pueden creerlo? Yo me pongo a pensar, si yo tuviera un enemigo, que de hecho lo tengo, pero un enemigo humano, ¿por dónde me atacaría ese enemigo? Diría el pastor: ajá, él es muy bueno, pero posiblemente le falta esto, o tiene este defecto, tiene este problema, tiene esta cuestión. Y yo les voy a decir algo, no es solamente el tema de que pequen, dice, no se le encuentra falla en tema del reino. ¿Qué quiere decir? En los manejos del reino es una persona intachable. No, Daniel no se podía decir que llegaba tarde a las cuestiones, que se le olvidaban algunas cosas, que se le escapaban. No, era un hombre intachable en todo lo que hacía en el reino, de manera que los mismos sátrapas y gobernadores no encontraban ninguna alternativa o ninguna oportunidad para acusarlo. Y para acusarlo de manera significativa, para que el rey no lo considerara como el superior de todos los demás. Así que vemos que Daniel era una persona íntegra, recta, justa, y yo entiendo, y a partir de esta experiencia de Daniel, hay un primer principio que yo saco para mi vida y espero que también nosotros podamos sacarla, y es el principio de ser intachables para lo bueno. O sea, ser tan bueno que no necesitemos mentir. Esto justamente lo estábamos hablando en el grupo pequeño ayer. Yo no sé si ustedes se habían puesto a pensar en esto, pero la razón por la que mentimos, por lo general,
es porque nos portamos mal o porque hicimos algo que no debimos haber hecho. Digámoslo así, si yo me porté bien e hice todo como debía haberlo hecho y alguien me pregunta, ¿qué hiciste? ¿Cuál sería el motivo por el cual yo tendría que mentir? Si todo lo que yo voy a decir es bueno, así que no tengo miedo que lo sepan, y es verdad, porque realmente lo hice. Así que la mentira es producto de un estilo de vida contrario a la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros vivimos rectamente, no hay necesidad de mentir, porque todo lo que nos pregunten en cualquier momento, siempre vamos a decir la verdad. Así que tal vez la mentira, si usted en algún momento se siente tentado a mentir, entonces piense, ¿qué no estoy haciendo bien que me fuerza o que me hace desear mentir? Porque posiblemente hay algo allí que yo quiero ocultar y por lo tanto tengo que buscar la manera de decir las cosas de una manera. Y nos hemos acostumbrado tanto a mentir que a veces mentimos y ni nos damos cuenta de que estamos mintiendo. A veces mentimos sin decir una palabra, con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de movernos. Y parece que es algo común del día a día. Tanto cristianos como no cristianos, todos vivimos una vida de engaño. A veces nos engañamos a nosotros mismos, engañamos a nuestro jefe, engañamos a nuestros familiares, a nuestros amigos, a los conocidos, al gobierno. Engañamos, buscamos la manera de usar el engaño a diestra y siniestra para lograr nuestros objetivos, intentando justificarnos diciendo, bueno, no hay nadie bueno, todos somos pecadores. Pero en el caso de Daniel, era un hombre intachable, recto, tanto que aún los enemigos estaban espiándolo, buscándole un defecto y no lo encontraron. Y esa es otra maravilla, porque a partir de esto, nosotros entonces tenemos la oportunidad de ser una luz en medio de este mundo. La luz, ¿por qué? Porque el enemigo, una vez que no sepa cómo atacarnos, y antes de eso voy a hacer un paréntesis, el enemigo ataca diciendo verdades de nosotros. El enemigo no nos ataca acusándonos con mentiras. Por ejemplo, si yo miento, el enemigo no me va a decir, no, es un ladrón, cuando es que en realidad yo soy mentiroso. Más bien me va a decir, tú eres un mentiroso, eres un mentiroso, eres un mentiroso. Y nosotros vamos a decir, sí, es verdad, tienes razón, soy un mentiroso. Y nos creemos eso porque el enemigo es el acusador. Y él acusa con verdades, con cosas que nosotros hacemos. Pero si nosotros no hacemos eso, el enemigo no va a tener herramientas para acusarnos con algo que nosotros no hemos hecho, o que no hemos pensado, o que no hemos tramado. Así que la clave para sentirnos libres de la acusación del enemigo es vivir una vida aferrada a Cristo Jesús. Número 1, Daniel tenía una vida devocional tan activa, y eso es lo que vamos a leer más adelante, que lo ayudó a mantenerse firme. El versículo 5 dice, finalmente dijeron, nunca vamos a hallar ocasión de acusar a este Daniel, a menos que la busquemos en algo que tenga que ver en relación con la ley de su Dios. Y en ese momento nosotros conocemos la historia. Ellos mismos escribieron un dictado, ellos mismos hicieron todo y se lo llevaron al rey. Mira, rey, aquí está esto, ¿qué te parece? Que todos obedezcan tu favor, tu palabra, tu voluntad. ¿Te parece correcto? ¿Te parece justo esto? El rey dice, oye, me encanta, así todos van a tener lealtad ante mí. Bueno, rey, fírmalo. Y va el rey y lo firma sin entender qué era lo que estaba pasando en las mentes de cada uno de ellos. E inmediatamente van y dicen, ahora es el momento de atrapar a Daniel en la trampa. Y vamos a leer el versículo 10 para ver cuál fue la reacción de Daniel. Versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Y ahora yo les voy a hacer algunas preguntas interesantes. Daniel era tan recto que la única razón por la cual el enemigo podía hacerle una trampa era por su fidelidad a Dios. Ojalá en nuestro caso también sea así. Que cuando digan, Eliángel,
No hay forma de atacarlo sino por su fe. Así que vamos a coartarle, vamos a atacarle el tema del sábado, vamos a atacarle el tema de su fidelidad, de su vida devocional, de lo que sea, porque por ahí es la única forma como lo podemos atacar. No hay otra excusa, no hay otro argumento que podamos usar contra él, sino su fidelidad a Dios. Eso es algo maravilloso. Ser tomados como dignos por causa de Cristo, de pasar por pruebas, por dificultades, por angustia. Y en este caso le tocó a Daniel. Y Daniel, conociendo esto, él tiene dos opciones. Él tiene la opción de decir, bueno, yo voy a hacer algo, voy a mantenerme en secreto, yo sigo orando a mi Dios, pero al mismo tiempo no le voy a dar el gusto a estos gobernadores ni sátrapas, No le voy a dar el gusto de que ellos piensen que me van a quitar a mí el puesto y la posición. Estos son ataques del enemigo, así que yo me voy a encerrar y voy a pedirle al Señor para que Dios me ayude en esta situación. Pero Daniel hace todo lo contrario. Daniel no se encierra, sino que abre las ventanas para que lo vean y en vez de pedir, agradece, como dice el texto. Yo no sé si ustedes se han puesto a pensar en esta reacción de Daniel, pero esto es exactamente lo que hace un hijo de Dios cuando se siente digno de ser considerado por Dios para sufrir por causa del evangelio. Considerados dignos o valiosos para Dios cuando Dios los ponga en tribulaciones o en pruebas. Así que Daniel en este caso, él abrió las ventanas de su casa y él no le importó si los demás lo veían o no orando. Él dice, a mí no me importa, yo podría orar con las ventanas cerradas y no pasa nada, pero yo no voy a cambiar la forma de vivir, yo no voy a cambiar mis principios, no me voy a avergonzar de mi Dios ahora porque la situación está así. En el espíritu de profecía en Profetas y Reyes 397 dice lo siguiente, que Daniel cumplía con calma sus deberes como presidente de los príncipes y a la hora de la oración entraba en su cámara y con las ventanas abiertas hacia Jerusalén, según su costumbre, ofrecía su petición al Dios del cielo. No procuraba ocultar su acto. Aunque conocía muy bien las consecuencias que tendría su fidelidad a Dios, su ánimo no vaciló. No permitiría que aquellos que maquinaban su ruina pudieran ver siquiera la menor apariencia de que su relación con el cielo se hubiese cortado. En todos los casos en los cuales el rey tuviese derecho a ordenar, Daniel le obedecería, pero ni el rey ni su decreto podían desviarle de su lealtad al Rey de Reyes. Esto es algo maravilloso. No hay nada que me desvíe del objetivo que yo tengo para mi vida, que Dios tiene para mi vida cuando yo me entrego a Dios completamente. Y familia, este tema tal vez da para un poco más, pero por tema del tiempo vamos a resumirlo y vamos a aplicarlo a nuestra vida. Nosotros, Daniel en este caso, él pudo superar la prueba, él pudo avanzar en este obstáculo y nosotros sabemos que después aún así lo lanzaron al foso de los leones. Dios obró de una manera poderosa, pero él se mantuvo fiel en la prueba, él siguió orando las 3 veces. ¿Por qué? Porque eso era algo que él hacía en su día a día normalmente. Él decía, yo no veo razón para cambiar mi forma de vivir porque un rey, porque un humano venga a hacer un decreto completamente diferente a eso. Y Daniel se mantuvo firme por esa situación. Ahora, tal vez si Daniel no hubiese orado las 3 veces como era su costumbre, de acuerdo al texto, posiblemente cuando viene la prueba, él dice, yo nunca lo hice, ¿por qué hacerlo ahora? Mejor me quedo así, me evito el problema. Y nosotros a veces pensamos y decimos, bueno, ahorita no tengo por qué ser tan fiel a Dios en esto o aquello, no tengo por qué guardar el sábado de viernes de noche, o tal vez comienzo a trabajar el sábado de tarde, o tal vez no tengo por qué ser fiel con los diezmos y las ofrendas, no tengo, y posiblemente ahorita tengamos algunas dudas, algunos problemas en ese sentido. Pero cuando venga el momento de la prueba, si usted cree que va a decir, bueno, ahora sí, es momento de mantenerme firme en lo que el Señor ha dicho, usted no va a tener la fuerza moral y espiritual para hacer frente a la prueba y vencer. ¿Y saben por qué? Porque la vida espiritual es como los músculos del cuerpo. Mientras más se ejercitan, más se fortalecen. Mientras menos se ejercitan, aun cuando nosotros querramos hacer la fuerza, no vamos a tener la fuerza necesaria
porque eso requiere práctica, requiere una práctica constante. Daniel practicaba 3 veces al día la búsqueda completa de Dios, el agradecimiento a Dios por todas sus bendiciones y sus maravillas. Por último, para cerrar, yo quiero compartirles esta cita que me asombra muchísimo, porque nos habla de que Dios, a pesar de que se mantuvo en silencio durante todo ese tiempo, incluso hasta que Daniel entró en el foso de los leones, la victoria de Dios siempre es grande cuando la fidelidad es grande. Patriarcas y Reyes 399 dice: Dios no impidió a los enemigos de Daniel que le echasen al foso de los leones. Permitió que hasta allí cumpliesen su propósito los malos ángeles y los hombres impíos, pero lo hizo para recalcar tanto más la liberación de su siervo y para que la derrota de los enemigos de la verdad y de la justicia fuese más completa. Ciertamente la ira del hombre te acarreará alabanza. Eso dice Salmo 76:10. Y ese salmo es interesante porque dice que mientras más el hombre esté en contra tuya, mientras más el hombre te ataque y mientras más ira tenga, si tú te mantienes firme, si tú te mantienes fiel, mayor va a ser la alabanza que vas a tener después, porque Dios es un Dios poderoso. Ciertamente la ira del hombre te acarreará alabanza, había testificado el salmista. Mediante el valor de un solo hombre que prefirió seguir la justicia antes que las conveniencias, Satanás iba a quedar derrotado y el nombre de Dios iba a ser ensalzado y honrado. ¿Saben? Satanás quiere hacernos creer que la excepción a la regla es que Dios obre y que la regla es que Dios no va a obrar. Pero realmente en la Biblia esa no es la regla, sino la excepción. Les explico. Siempre que nos mantengamos fieles a Dios y que busquemos hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos y que aguantemos hasta el final, Dios va a obrar para nuestra salvación, para nuestra sanidad. Hay excepciones a la regla donde no pasa y aún así nuestra vida eterna está garantizada. Pero las ocasiones cuando no pasan son la excepción a la regla y no la regla. Satanás nos quiere hacer pensar que es al revés, que la regla es que Dios no responde y que la excepción a la regla es cuando Él responde, pero no. Por eso tenemos la palabra de Dios, que es un lugar donde claramente vemos cómo cada vez que un hijo de Él se mantiene fiel a su palabra, Dios se manifiesta de manera poderosa. Dios se manifestó con los jóvenes hebreos en el horno de fuego, se manifestó en el decreto de muerte por no poder revelar el sueño, se manifestó en este caso con Daniel. Hay muchos casos en la Biblia donde Dios se manifiesta. Hay algún caso tal vez donde no se manifiesta, que son las excepciones, el caso de Juan el Bautista, que parece que está allí, al final terminó su vida allí. Pero ante los ojos de Dios ese fue el más grande de todos los profetas. Así que hay excepciones a la regla y lo vemos también en la Biblia. Pero son excepciones, no son la regla. Siempre que busquemos a Dios, vamos a tener la bendición y la garantía de su protección, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Esa es la regla, esa es la regla. Hay veces que la gente dice, no, uno se va por los caminos del Señor y te va a ir duro, el diablo te va a atacar fuerte. Nuestro Dios es más fuerte. Y si nuestro Dios es más fuerte, tenemos la seguridad de que Él acampa con nosotros y nos acompaña hasta el final. Si en algún momento hay una excepción y si no nos libra, sepa usted, oh rey, que no nos inclinaremos ante la imagen. O sea, si lo hace o no lo hace, nuestra fidelidad no depende de eso, sino depende de una confianza absoluta en el Dios que nosotros creemos. Queridos hermanos, Dios es fiel. Sus promesas están para que las reclamemos en nuestra vida. Si vivimos una vida recta, una vida justa, pura, con la ayuda del Señor, pidiéndole a Dios cada día que nos cambie, que nos transforme, Dios va a hacer un cambio tan profundo en nuestra vida que nos va a mostrar sus maravillas de una manera como nunca antes la habíamos experimentado. Y si el enemigo nos quiere atacar, nuestro Dios nos quiere defender. Que Dios les bendiga a cada uno, familia.